Todas las tardes a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores como estrellas, y había una docena de melocotones que en primavera se cubrían de delicados capullos rosados, y en otoño daban un sabroso fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a los otros. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y permaneció con él durante 7 años. Transcurridos los 7 años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugar en el jardín. ¿Qué estáis haciendo aquí?, les gritó con voz agria, y los niños salieron corriendo. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. Ya es hora de que lo entendieran, y no voy a permitir que nadie más juegue en él. Entonces construyó un alto muro alrededor y puso esta cárcel donde dice: prohibida la entrada, los transgresores serán procesados judicialmente. Era un gigante muy egoísta, y los pobres niños ahora no tenían dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba llena de polvo y agudas piedras y no les gustó. Se acostumbraron a vagar alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. ¡Qué felices éramos allí!, se decían unos a los otros. Entonces llegó la primavera y todo el país se llenó de capullos y pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba el invierno. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped, pero cuando vio el cartel se entristeció tanto, pensando en los niños, que se dejó caer otra vez en tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. La primavera se ha olvidado de este jardín, gritaban. Podremos vivir aquí durante todo el año. La nieve cubrió todo el césped con su manto blanco, y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a pasar una temporada con ellos, y el viento aceptó. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones de las chimeneas. Esto es un sitio delicioso, decía. Tendremos que invitar al granizo a visitarnos. Y llegó el granizo. Cada día durante 3 horas tocaba el tambor sobre el tejado del castillo, hasta que rompió la mayoría de las pizarras, y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, corriendo lo más veloz que pudo. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta, al asomarse a la ventana y ver su jardín frío. Espero que este tiempo cambiara. Pero la primavera no llegó, y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. Es demasiado egoísta, se dijo. Así pues, siempre era invierno en la casa del gigante, y el viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana el gigante yacía despierto en su cama, cuando oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente que en sus ojos creyó que sería el rey de los músicos que pasaba por ahí. En realidad, solo era un jilguero que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín, le pareció la música más bella en el mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento dejó de rugir, y un delicado perfume llegó hasta él y a través de la ventana abierta. Creo que por fin ha llegado la primavera, dijo el gigante, y saltando de la cama miró al exterior. ¿Qué es lo que vio?
y vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían penetrado en el jardín, habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista había un niño. Y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener consigo a los niños, que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y paloteaban con deleite, y las flores reían, irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una cena encantadora, y solo en un rincón continuaba siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño, tan pequeño que no podía alcanzar las ramas del árbol, y daba vueltas y vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía en torno a él. Ven, sube, pequeño, decía el árbol, y le tendía sus ramas tan bajo como podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al contemplarle ese espectáculo. ¡Qué egoísta he sido! Se dijo. Ahora comprendo por qué la primavera no ha venido hasta aquí. Aún. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol, derribaré el muro y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre. Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. Se precipitó las escaleras abajo, abrió la puerta principal con toda suavidad y salió al jardín. Pero los niños quedaron tan asustados que cuando lo vieron, huyeron corriendo. Y en el jardín volvió a ser invierno. Pero solo el niño pequeño no corrió, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante. Y el gigante se deslizó por su espalda, lo cogió cariñosamente en su mano y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente, los pájaros fueron a cantar en él, y el niño extendió sus bracitos, rodeó con ellos en el cuello del gigante y le besó. Cuando los otros niños vieron al gigante, ya no era malo. Volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. Desde ahora es vuestro jardín, queridos niños, dijo el gigante, y cogiendo una gran hacha derribó al muro. Y cuando el mediodía pasó, la gente yendo al mercado encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Durante todo el día estuvieron jugando y al atardecer fueron a despedirse del gigante. Pero ¿dónde está nuestro pequeño compañero, el niño que subía al árbol?, preguntó. El gigante era este al que más quería, porque lo había besado. No sabemos. Contestaron los niños. Tal vez se ha marchado. Deberías decirle que venga mañana sin falta, dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía y nunca lo habían visto antes. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, cuando terminaban la escuela, los niños iban a jugar con el gigante, pero al niño pequeño que tanto quería no se volvió a ver. El gigante era muy bondadoso con los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. ¿Cuánto me gustaría verlo?, solía decir. Los años transcurrieron, el gigante envejeció mucho y cada vez más estaba débil. Ya no podía tomar parte de esos juegos. Sentado en un gran sillón, veía jugar a los niños y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, decía, pero los niños son las flores más bellas. Una mañana invernal miró por la ventana. Mientras estaba vistiendo, ya no detestaba el invierno, pues sabía que no es sino la primavera adormecía y el reposo de las flores. De pronto se frotó los ojos atónito y miró y remiró. Verdaderamente era una visión maravillosa. En el más alejado rincón del jardín había un árbol completamente cubierto de hermosos capullos blancos. Sus ramas eran doradas, frutos de plata colgaban de ellas y debajo,
y de pie estaba el pequeño, al que tanto quiso. El gigante corrió las escaleras abajo con gran alegría y salió al jardín. Corrió precipitadamente por el césped y llegó cerca del niño. Cuando estuvo junto a él, su cara se enrojeció de color y exclamó: ¿Pero quién se atrevió a herirte? pues en las palmas de sus manos se veían señales de 2 clavos y las mismas señales se veían en los piecitos. El gigante le preguntó por qué tenía esas 2 heridas en las manos y en los pies antes de sacar su espada, y por lo cual el niño contestó que nada más eran las heridas del amor, y en vez de ir a jugar a su jardín, le introdujo el suyo, llamado el paraíso. Y en ese entonces, cuando llegaron los niños, el gigante se encontró muerto, todo cubierto de capullos blancos, bajo el árbol. Fin.